que vamos a grabar las ponencias de hoy, ¿vale? Sobre todo la exposición de las ponentes, para que lo sepáis, no se va a grabar al público, ¿vale? Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos y a todas a la sesión formativa organizada por el Comité de Bioética Asistencial de Sagunto sobre la capacidad en la toma de decisiones sanitarias. Tener capacidad es poseer una serie de aptitudes psicológicas, cognitivas, volitivas y afectivas que nos permiten conocer, valorar y gestionar adecuadamente la información, tomar una decisión y expresarla. Hoy contamos con la intervención de nuestras vocales del comité: Alicia Mínguez Cortés, trabajadora social del Departamento de Sagunto con actividad en la Unidad de Salud Mental, y María Blay Fuster, licenciada en Derecho y abogada de profesión, también con actividad relacionada en la salud mental. Hoy nombraremos en varias ocasiones a la Ley Básica Reguladora de Autonomía del Paciente 41/2002 del 14 de noviembre, que nació con la finalidad de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos en el contexto de la relación médico-paciente. Su intención fundamental es garantizar su autonomía, es decir, su derecho a formar parte activa en la toma de decisiones. Con la aprobación de la ley se nos facilita la transición entre un modelo tradicional de asistencia de carácter paternalista a otro deliberativo y participativo. Si hablamos de capacidad, nos pueden venir a la cabeza varias preguntas. ¿Qué significa que un enfermo sea incapaz? ¿Quién determinaría esta incapacidad? ¿Quién decidiría por el paciente en ese caso? Y si seguimos en la práctica clínica diaria los procedimientos garantistas de información, tiempo, forma, que faciliten la libertad y ayuden a la ejecución de los derechos de los pacientes. Según los datos del INE, el 25% de la población vive sola, lo que suponen 4,4 millones de personas en España, personas que deciden a diario cómo quieren vivir y que eventualmente podríamos dar de alta con una pequeña supervisión limitada, pero no permanente. Cuando hablamos de capacidad, inevitablemente pensamos en personas con trastornos mentales graves, que les impiden distinguir lo que es más conveniente para ellas. Pensamos en llamar al psiquiatra de guardia para que valore a nuestro paciente y no, por ejemplo, al neurólogo, aunque quizás nuestro paciente tenga una demencia que merme su capacidad. Pero es verdad que nuestro trato asistencial con estos dos ejemplos de paciente es distinto, entrando en conflicto varios principios bioéticos. En el servicio de urgencias donde trabajo, es habitual terminar la guardia con varios pacientes que quedan a la espera de una segunda valoración psiquiátrica para corroborar su discurso y capacidad de poder ser dados de alta con garantías. En las salas de hospitalización es creciente el número de pacientes que no desean que se les impongan las reglas mínimas de orden o según qué tratamientos y solicitan el alta voluntaria a cualquier hora del día, generando dudas en los médicos responsables de si pueden o no pueden dejarlos marchar a casa. En las consultas de atención primaria, centros de especialidades y consultas externas, son diarias las actitudes de pacientes que no coinciden con las propuestas realizadas por sus médicos y declinan empezar una diálisis, una quimioterapia, tratamientos anticoagulantes o realizarse alguna prueba complementaria, por poner algunos ejemplos. Es importante remarcar que la Ley de Autonomía otorga la función de valorar la capacidad de los médicos y no a otro tipo de profesionales sanitarios, que sí van a ser muy importantes para, con sus evaluaciones e informes, ayudar a los facultativos en la toma de decisiones. Y la herramienta utilizada para ello será la entrevista clínica. De todo esto y de muchos más aspectos, desde una mirada jurídica y una perspectiva de trabajo social, se abordará nuestra sesión de hoy con el equipo de psiquiatría, entre otros profesionales del público, por lo que no os hago esperar más y doy paso a la primera ponente de hoy, María Blay Fuster. Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy María Fuster Blay, pero mi madre estará encantada en que me hayan puesto, porque yo además siempre pongo los dos apellidos para que no se olvide que soy Blay también, con lo cual, Amparo, me ha gustado mucho. A mi madre también, cuando me la vea se lo digo. Bueno, muchísimas gracias al Comité de Bioética Asistencial por ofrecernos la posibilidad de hablar de este tema, que es un tema lógicamente pues complicado, complejo y que os lleva a muchos dilemas éticos y lógicamente yo no os voy a dar la respuesta. Lo que voy a hacer es un poco contextualizar, definir lo que es la capacidad de hecho, lo que es la capacidad de derecho, en qué momento nos encontramos desde el punto de vista normativo en relación a la capacidad y bueno, pues daros algunas pistas de por dónde va a tener que ir obligatoriamente
obligatoriamente la reforma de la Ley de Autonomía del Paciente, porque actualmente la Ley de Autonomía del Paciente no está adaptada a toda la normativa que está siendo dictada en relación a la discapacidad, y por eso es verdad que en el ámbito sanitario creo que todavía tenemos que ajustarnos un poco. Veremos también algo de casuística y, lógicamente, una especial referencia a la salud mental. A mí, antes de empezar a hablar del tema de salud mental, que es un poco, bueno, ahí hay compañeras del ámbito de la salud mental, es mi especialización, yo estoy especializada en trastorno mental grave, me gustaría también un poco hacer una pequeña reflexión en relación al estigma que tienen las personas en relación a las personas con problemas de salud mental, teniendo en cuenta que también ellos y ellas tienen una situación de autoestigma. Quiero decir, ellos y ellas también creen que no son capaces a veces de hacer determinadas cosas, ¿no? Pero el estigma no deja de ser una cuestión subjetiva, que nosotros consideramos que la persona no tiene capacidad por tener, por ejemplo, un diagnóstico X, ¿no? O por tales comportamientos. Pero el estigma no es realmente el problema en el ámbito jurídico, el problema es que el estigma genera discriminación. Y por lo tanto, cuando generamos discriminación es cuando sí estamos haciendo un trato desigual respecto a las personas que tienen discapacidad. Y el momento normativo en relación al ámbito de la discapacidad nos dice que justamente tenemos que andar en camino contrario, ¿no? Y que la autonomía es el valor más importante y que incluso hay que hacer un esfuerzo de ajustes, de adaptaciones, para que las personas que tienen una discapacidad puedan tomar también sus propias decisiones, ¿no? Con lo cual tenemos todo un reto en el ámbito sanitario. Como bien decía Amparo, vamos a hablar de la Ley de Autonomía del Paciente, pero en sí mismo la Ley de Autonomía del Paciente no define lo que es capacidad. No hay ningún, o sea, además si lo buscáis el término capacidad dentro de la ley, no aparece prácticamente. Lo que aparece es el término discapacidad, pero no nos dice, no nos conceptualiza qué es la capacidad. Nos habla de qué es el consentimiento informado y que para poder llevar a cabo un consentimiento informado, la persona tiene que tener, presuponemos, la capacidad, tiene que ser libre, tiene que ser voluntario, tiene que comprender la persona lo que está aceptando o rechazando por medio, ¿no?, de una en relación a una asistencia médica, ¿no? Pero no nos define qué es la capacidad. Sí que nos dice, es una ley fantástica, quiere decir que realmente tendríamos que estar refrescándonosla, ¿no?, o hacer espacios de reflexión para poder hablar de ella de vez en cuando, porque sí que nos dice cómo actuar ante determinadas situaciones de urgencia, con lo cual incluso cuando nos vamos a encontrar a personas con una falta de capacidad de hecho para la toma de ciertas decisiones sanitarias, si nos encontramos ante determinadas situaciones vamos a poder actuar con urgencia, ¿no? Y en otras ocasiones van a poder actuar sus representantes, ¿no? Con lo cual la Ley de Autonomía del Paciente sí que nos da ciertas soluciones. ¿Cuándo se puede actuar por representación? Ya sabéis la Ley de Autonomía del Paciente, yo únicamente voy a resaltar algunas cuestiones, ¿no? Pero nos dice pues cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable o a su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. ¿Quién hace la valoración de la capacidad para poder prestar el consentimiento médico? El médico. ¿No? La persona que tiene que decidir si tiene la capacidad es el médico. Yo voy aquí a resaltar, no voy a entrar en los temas de edad, sabéis que la edad también es una cuestión que fija la capacidad para la toma de decisiones y en el ámbito sanitario que se fije en los 16 años pues tiene su complejidad porque encontraréis situaciones en las que veis menores no maduros, pero tienen 16 años y tienen que tomar decisiones y por lo tanto es todo un reto ético enfrentarse al ámbito de menores y efectivamente yo creo que tiene una complejidad importantísima, pero fundamentalmente me gustaría resaltaros que, por ejemplo, nos dice la Ley de Autonomía del Paciente que cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente hay que pedir siempre también la representación y no sé si lo sabéis, pero la incapacitación judicial ya no existe. Ya no hay personas incapacitadas judicialmente, ni siquiera aunque tengan una sentencia de incapacitación. Es una figura jurídica que ya no existe. Actualmente tramitamos medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, que luego intentaré explicaros muy brevemente lo que es, ¿de acuerdo? Pero la incapacitación ya no existe, con lo cual, aunque nos encontremos y aunque utilicemos todavía estos términos en nuestro día a día para intentar hacer ver, ¿no?, una cierta situación de hecho,
hecho ya no existen las incapacitaciones, con lo cual, bueno, pues os explicaré después. Pero claro, ese es el problema, y es que la Ley de Autonomía del Paciente no ha sido una de las leyes que ha sido modificada para ajustarla a todo el resto de normativa. Nos decían, no, pues es que la Ley de Autonomía del Paciente ya está muy bien hecha, no necesita más. Hombre, pues estas situaciones se nos van a dar y, sin embargo, la Ley de Autonomía del Paciente no contempla cómo tenemos que actuar, ¿no? Vamos a distinguir, en todo caso, qué es la capacidad de hecho y qué es la capacidad de derecho. La capacidad de hecho es esa capacidad para la toma de las decisiones más allá de que un juez haya determinado que una persona pueda tener limitaciones o no a la hora de prestar de su capacidad en relación a determinadas cuestiones, ¿no? En el ámbito de la bioética, cuando hablamos de la capacidad de hecho, muchas veces estamos refiriéndonos a la competencia en la toma de decisiones, con lo cual no hay que valorar si la persona tiene capacidad de derecho, que sería el reconocimiento legal de que una persona tiene capacidad o no para tomar algunas decisiones por sí misma, sino que es la competencia, la toma de decisiones es la competencia de la propia persona. Y en el ámbito sanitario esto es donde más se refleja. Fijaos, en el ámbito sanitario y en el ámbito penal. Que una persona tenga una sentencia de incapacitación de las de antes no implica directamente que no tenga capacidad para cometer un delito. Y esto es algo que también lo vemos en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque la incapacitación jurídica, o en este caso las medidas de apoyo judiciales, no tienen nada que ver con la competencia, la capacidad de la persona para tomar decisiones. Encontramos a personas que pueden tener, por ejemplo, en su momento una incapacitación para el ámbito sanitario y actualmente unas medidas de apoyo para el ámbito sanitario y, sin embargo, luego veremos alguna casuística. Eso no va a implicar que no pueda tomar ciertas decisiones. ¿Quién va a venir? El curador representativo, en este caso, estoy pensando en una persona con trastorno mental grave, no una persona que tenga un deterioro cognitivo X, que por lo tanto efectivamente vaya a necesitar representante, ¿no? Imaginaros que yo tengo un trastorno mental grave y en este caso Alicia es mi curadora representativa, ¿no? Es quien va a tomar en el ámbito sanitario. Pero yo entro en el hospital, no con una situación de urgencia, y digo que no quiero seguir diálisis. ¿Alicia va a ser quien va a tomar la decisión por mí para que siga diálisis? No, quiero decir, la que tiene que decidir si voy a seguir una diálisis o no, voy a ser yo. ¿Por qué? Porque por mucho que Alicia lo decida por mí, soy yo la que me tengo que someter a la diálisis. Y si yo no me quiero someter a la diálisis, no hay forma de someter a esa persona a diálisis, a no ser que vayamos a su casa, la cojamos 2 veces a la semana, la policía la traiga, la ate, le hagamos la diálisis y se vaya a su casa. Esto nos parece a todas una verdadera barbaridad. La persona rechaza la diálisis y, por lo tanto, por mucho que haya una persona que tenga su curatela representativa, su medida de apoyo en la toma de decisiones sanitarias, esto no implica que la persona no pueda tomar ciertas decisiones. Y por lo tanto, aunque es verdad que una medida de apoyo judicial en el ámbito sanitario nos puede llevar a pensar que la persona puede tener ciertas limitaciones, es cierto que no tenemos que hacer directamente esa traslación entre la capacidad de derecho y la competencia en la toma de decisiones. Bueno, la valoración de la capacidad, Amparo ya la ha explicado fenomenal, y yo tampoco hace falta que os diga qué mecanismos hay de valoración de la capacidad. Al final la capacidad se valora en la entrevista y se valora durante todo el proceso deliberativo que supone el consentimiento informado. El consentimiento informado no es, lo sabéis perfectamente, ese documento que se firma al final, aunque a veces sea un poco así, por el tiempo, pero realmente el consentimiento informado no está pensado como una cuestión únicamente de autorización. Se trata de todo un proceso deliberativo en el que, en la medida de lo posible, en ese proceso deliberativo, ajustado al contexto de lo que se va de la asistencia sanitaria que se va a dar, hay que hacer la valoración de la capacidad de hecho, de la competencia en la toma de decisiones de la persona con la que estamos tratando. Fijaos, yo voy a hacer alguna alusión a la ley reguladora de la eutanasia, la ley orgánica, porque aunque efectivamente, lógicamente, estamos hablando de una prestación de vital importancia, ¿no? Y que la consecuencia es la que es, y por lo tanto hay que hacer una muy buena valoración en relación a la capacidad en la toma de decisiones, es cierto que sí que es una ley que está más ajustada en muchísimas cuestiones a la situación normativa actual en relación a la discapacidad, con lo cual yo creo que sí que hay algunas cuestiones
conclusiones que podemos extraer de la LORE, porque es seguramente la ley sanitaria más importante o con aspectos sanitarios más importantes y más actual que tenemos en estos momentos, ¿no? Y en este caso, aparte de que se proporcionan, para quienes tenéis algo de contacto con el ámbito de la LORE o de la eutanasia, es verdad que tenemos unos mecanismos de valoración de la capacidad, bueno, pues a través de una serie de publicaciones. Lo que viene a decir la LORE es que la valoración de la situación de incapacidad corresponde al médico, quien debe partir de la misma actitud que tiene ante cualquier paciente. ¿Cuál es? La habitual en la práctica clínica. La valoración comienza con una entrevista clínica durante la cual se valora la capacidad de comprensión, apreciación, razonamiento y expresión del paciente. Con lo cual, al final, ¿cómo llevamos a cabo una valoración de la capacidad? De esta manera, no hace falta complicarse muchísimo más. Porque, de hecho, como veremos posteriormente, seguramente con Alicia, hay otros mecanismos, otros sistemas en los que se hacen valoraciones también, pues a lo mejor de la situación de dependencia, de la falta de autonomía, que en muchas ocasiones además nos damos cuenta que realmente no reflejan las necesidades de las personas, con lo cual a veces hay que salir un poco quizá de todas esas valoraciones, ¿no? Voy a utilizar el sistema o el método, nunca me acuerdo de los nombres, no sé qué y no sé cuántos, para realmente fijar o hacer la valoración de la capacidad en esa entrevista, en ese acompañamiento. Claro, también tiene mucho que ver, porque cada una de vosotras trabajáis en un ámbito, en una especialidad, en un espacio, en un sitio. Entonces, también la valoración de la capacidad es diferente si yo me encuentro, ¿no? He sacado algunas fotillos y no sé si las de dentro son, pero no es lo mismo si yo me encuentro trabajando, pues yo qué sé, pues en neurología, en el hospital o en la psiquiatría, que si estoy en urgencias como Amparo, en el que la valoración de la capacidad conlleva una urgencia porque es una situación diferente. No es lo mismo que si yo estoy trabajando en domiciliaria. No es lo mismo que si estoy trabajando en una consulta de un centro de salud. No es lo mismo trabajar en unas consultas que en otras, porque hay espacios en los que la carga asistencial es mucho mayor que en otros, con lo cual es cierto que también en la valoración de la capacidad va a tener mucho que ver plantearnos desde dónde trabajamos, ¿no? Y incluso, una pregunta un poquito más complicada, ¿cuáles son los valores desde los que yo trabajo? Por ejemplo, si vosotros y vosotras consideráis que la autonomía efectivamente es un valor importantísimo en el ámbito sanitario y que la relación médico-paciente en estos momentos se basa justamente en la promoción de esa autonomía, vamos a hacer las valoraciones de la capacidad de las personas a veces de una manera distinta, así consideramos que la autonomía no tiene tantísima importancia. Yo no juzgo ni una cuestión ni otra. Quiero decir que, sobre todo, yo creo que hay que hacer un poco de esa reflexión interna, que es lo que se trabaja en ética, para ver efectivamente desde dónde yo estoy trabajando y desde qué valores son desde los que yo trabajo. Yo voy a poner mi propio ejemplo, es verdad, no trabajo en el ámbito sanitario, pero yo, por ejemplo, que abogo muchísimo por la autonomía y pienso que en mi trabajo es el valor ético más importante, me puede pasar también lo contrario. Quiero decir que también me puede jugar una mala pasada, que pensando en la defensa de la autonomía a ultranza me puede ocurrir que esté perdiendo de vista que la persona tiene una situación de desprotección o una persona que tiene una situación de vulnerabilidad y que por lo tanto no estoy sabiendo ajustarme yo también a las valoraciones de capacidad. Pero bueno, yo creo que son reflexiones importantes, ¿no? Y estaba bien reunirnos hoy para poder generar también un poquito de reflexión cada una de nosotras desde dónde trabajo y cuáles son los valores desde los que yo trabajo. Como os decía, hay una ley, una importante ley que sale publicada y entra en vigor en septiembre del 2021, que es la Ley 8/2021, que lo que hace es eliminar las incapacitaciones judiciales. Entonces, las personas que tienen dificultades en la toma de decisiones como consecuencia de su discapacidad, ¿qué es lo que podemos hacer con ellas, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más rápida y así que me estoy comiendo mucho tiempo. ¿Qué es lo que podemos hacer con ellas? Bueno, pues lo que nos puede ocurrir es que para esas dificultades que tiene la persona con discapacidad, es cierto que se le pueden asignar, prever unas medidas de apoyo judiciales, ¿de acuerdo? Para que una tercera persona pueda prestarle el apoyo
asistencial o incluso representativo a la persona con discapacidad. Me diréis, ¿qué diferencia hay entonces entre esto y la incapacitación? Pues la diferencia realmente es importantísima, porque incluso aunque la persona tenga una medida de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, todavía en ese caso se tiene que tener en cuenta su voluntad, sus preferencias y sus deseos. Con lo cual, la autonomía en la toma de decisiones no la pierde per se. Lo que pasa que sí que es cierto que va a haber otra persona que le va a prestar apoyos. En principio, en muchas ocasiones, apoyos de tipo asistencial. Cuando hablamos de una medida de apoyo de tipo asistencial, es que imaginaros que me designan, o sea, designan a Alicia mi apoyo asistencial judicial para la toma de decisiones. Yo tomaría las decisiones, pero tendrían toda la virtualidad jurídica cuando ambas firmáramos, ¿no? ese consentimiento, por ejemplo, ¿no? Pero o ese contrato, porque realmente el consentimiento, como os decía, considero que tendría que ser únicamente de la persona, ¿de acuerdo? Os traía una sentencia también de eutanasia, pero ya os digo que no es porque quisiera hablar de la eutanasia, sino porque como al final es la normativa que tenemos ahora más relevante, sanitaria, más ajustada, pues hay una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que nos habla de una persona, de una mujer, que pide la prestación de ayuda a morir y tiene un trastorno mental y está incapacitada judicialmente. Y además tiene una incapacitación específicamente para el ámbito sanitario. Con lo cual, la sentencia tiene que ver si realmente la persona, por lo tanto, tiene capacidad o no para solicitar, ojo, la eutanasia, que no estamos hablando de cualquier cosa, porque también tiene importancia de qué tipo de intervención o qué tipo de asistencia sanitaria estamos llevando a cabo. No es lo mismo, no es la misma importancia la eutanasia que a lo mejor quitarte un quiste de la rodilla. Quiero decir que, bueno, todo tiene importancia, pero desde luego no es lo mismo, las consecuencias. Con lo cual, lógicamente, lo que estamos también, la capacidad que estamos valorando en relación al acto médico que se va a practicar tiene mucha importancia. Pues fijaos, es una situación de eutanasia. ¿Y qué dice la sentencia? La sentencia dice, nadie ha discutido la capacidad, pero voy a entrar en la capacidad para dejar claro que incluso aunque haya una incapacitación sanitaria, aunque sea una persona con un trastorno mental, tengo que hacer una valoración de su competencia y considero que es absolutamente competente para pedir la eutanasia. Entonces, está bien porque nadie lo había discutido, de hecho el Ministerio Fiscal lo defiende, dice que si alguien entrara en esto es una persona con capacidad para poder pedir la eutanasia, pero la sentencia nos hace esta reflexión. Es cierto que la propia LORE es la que establece que lo que rige la capacidad para la toma de decisiones en el ámbito de la LORE es la capacidad de hecho, nunca si la persona tiene medidas de apoyo. Claro, esto entra en conflicto con la Ley de Autonomía del Paciente, que sí que todavía está por reformar y ajustar, pero en principio el futuro va a ser este mismo, ¿no? El futuro, si para la LORE, para la eutanasia, podemos tomar decisiones aunque la persona esté incapacitada y las puede tomar por sí mismas, ¿cómo no va a poder ser posible en cualquier otro tipo de acto médico? Solamente con esto voy a terminar. Claro, al final es un tema complejo y es cierto que cuando nos encontramos con una situación de falta de capacidad o una apreciación de una posible falta de capacidad, es un tema de complejidad y entonces, como bien decía Amparo, aunque voy a ir un poco más para atrás, al final hay que un poco aplicar, estamos hablando de un dilema ético cuando hablamos de capacidad y por lo tanto hay que aplicar los principios de la bioética y los valores y ver qué valores están en juego en cada caso en concreto para poder dar una respuesta, ¿no? Pero yo os he puesto 3 casos. La persona tiene una discapacidad cognitiva severa pero no tiene medida de apoyo judicial, ¿no? O no está incapacitada anteriormente pero actualmente no tiene medida de apoyo judicial. No tiene capacidad de hecho. Con lo cual, aunque no tenga la medida de apoyo judicial, entendemos que se tiene que actuar por representación, estará fácil. La persona tiene capacidad de hecho, competencia, pero tiene una medida de apoyo judicial. Y hablamos de una asistencia sanitaria que no es urgente, no es vital, porque para eso la Ley de Autonomía del Paciente ya nos dice cómo tenemos que actuar. Y en este caso, además, hablamos de una persona que rechaza el tratamiento. Es que el rechazo al tratamiento nos cuesta mucho más. Nos cuesta mucho más el rechazo al tratamiento. Con lo cual, en este caso, la persona tiene, imaginaros incluso un representante,
pero está rechazando un tratamiento, como por ejemplo antes os decía una diálisis. En el caso del rechazo, ¿cómo nos enfrentamos nosotros y nosotras a estas situaciones? Porque es mucho más fácil cuando la persona sí quiere el tratamiento. Es algo que le va a sanar o que le va a ayudar o que le va a venir bien. Con lo cual, aunque tenga una medida de apoyo que se oponga, por ejemplo, a determinados actos médicos, si es algo que le va a favorecer y que la persona comprende, no vamos a mostrar tanta preocupación. Yo, por ejemplo, en el tema, con el tiempo de imaginaros no, es una cuestión totalmente cierta, nos pasó en el despacho que con las vacunas por el COVID nos llamaban personas incapacitadas judicialmente que querían vacunarse y sus tutores no les permitían vacunarse. O bien porque estaban más paranoicos sus tutores que ellos y ellas, o bien porque, bueno, no se sabe muy bien por qué. Quiero decir, porque al final preguntabas y decían, pues no sé, yo es que me da miedo de decir que sí a cualquier acto médico. Bueno, entonces, efectivamente, imaginaros una persona que quiere vacunarse, estamos hablando de una cuestión de salud pública, y no se les vacunaba porque estaban incapacitados judicialmente. Esto es una barbaridad. Pero es verdad que tiene una complejidad importantísima, porque hay otra persona que es la que tiene que tomar la decisión para la vacuna. Entonces entiendo que surgió una situación, esto es lo que tendría que hacer, es ley de autonomía del paciente, regularse de manera que os pudiera dar solución para estas cosas. No se preocupe si usted considera que hay que vacunar y la persona se quiere vacunar, nos da igual que tenga una incapacitación, nos da igual que tenga una medida de apoyo, ¿no? Pero el problema viene fundamentalmente con el rechazo, que es lo que nos ocurre a veces en trastorno mental grave, ¿no? Y que, por lo tanto, ahí somos más estigmatizantes, más discriminatorios. Tendemos a pensar que la persona no tiene la capacidad para tomar esas decisiones. Con lo cual, simplemente era lanzar la reflexión, porque yo no quiero decir que si rechaza el tratamiento aún así haya que hacerlo, no lo sé, no estoy en una persona, o sea, no estoy valorando un caso en concreto, ¿no? Que además nos daría para mucho, pero sí que es verdad que un poco lanzaros esa cuestión. ¿Creéis que valoráis igual la capacidad cuando hay un rechazo? O en ese caso, nosotros, nosotras, ¿no? Lo vemos desde un punto de vista pues más de cuidado, ¿no? De intentar ayudar, y ahí es donde habría que ver. Ponemos por delante la beneficencia antes que realmente el valor o el principio bioético de la autonomía. Bueno, pues sería un poco generar la reflexión. Yo con esto acabo, dejo ya a Alicia y si queréis luego en turno de preguntas pues comentamos más. Gracias. Vale, bueno, a María Fuster yo es que estaría todo el día escuchándola. Entonces, yo las veces que voy a charlas con ella y tal, pues siempre, pues de hecho hace poco fui a una y eran las 8 de la noche y aún estábamos ahí, que no nos queríamos ir a casa. Bueno, pues yo soy la trabajadora social de salud mental del Departamento de Sagunto, mi nombre es Alicia. Y nada, yo voy a hablar de trabajo social sanitario, un poco pues la práctica que tenemos ahí las leyes, pero cómo nosotros pues vamos lidiando con todo esto, ¿no? Con las leyes más la práctica. La figura del trabajador social, pues bueno, cuando hablan de trabajo social lo primero que nos pasa por la cabeza es la trabajadora social que hay en el ayuntamiento, pero estamos en más ámbitos. Tanto en educación como en justicia, en centros privados, públicos. Y los trabajadores sociales sanitarios, pues claro, estamos en un sector que es, pues la mayoría sois facultativos, sois enfermeras, celadores, y nosotros pues ahí nos vamos haciendo nuestro hueco. En el departamento de Sagunto, pues somos 11 trabajadoras sociales, que hay muchas por ahí, que están ahí. Son 7 trabajadoras sociales de primaria que están ubicadas en los centros de salud, 2 trabajadoras sociales del hospital que están aquí en la entrada del hall, en el despacho de trabajo social, y luego somos 2 trabajadoras sociales de salud mental. Mi compañera que lleva a menores hasta los 16 años y a partir de 16 años pues ya los llevo yo, los que atendemos de salud mental del departamento. Bueno, pues las trabajadoras sociales, ¿qué hacemos? Pues aportamos la dimensión social pues a la causa, ¿no? al tratamiento.
y lo que intentamos es aportar una visión más amplia de los problemas que, pues, de salud, pues debido a las circunstancias tanto personales como en el entorno de la persona en que se encuentra, pues, en ese momento de dificultad. ¿Vale? Yo he puesto aquí con el trabajador social, principalmente se coordina, estamos todo el día coordinándonos. Y entonces, pues, trabajo social sanitario desde salud mental, estos son los con los que más me coordino. Desde primaria se coordinarán, pues, en otros sitios, pues mi compañera de infantil estará con colegios. Pues yo tengo una coordinación con el hospital, con la UME, pues en el tema de juzgados, con los que están, pues, con el IVAS, con los centros residenciales, con el CRIS. Pues recursos que utilizamos de salud mental como las viviendas tuteladas. Y es tan importante el vínculo con servicios sociales porque dependemos tanto de ellos, ellos son los que tienen los recursos. Y entonces, pues con servicios sociales, pues ahí nos encontramos el SASEN, que trabajan con personas de salud mental, hacen una intervención de calle para realizar su autonomía. Luego, pues también estamos en el tema laboral, como promoción económica y labora. Cuando yo derivo a alguien a servicios sociales, no solamente es una derivación y yo ya me olvido. Hay una coordinación, hacemos un plan de intervención de la persona. ¿Qué es lo que puedo aportar yo desde sanidad y qué es lo que puede aportar servicios sociales con recursos, con ayudas o con acompañamientos? Igual que las viviendas tuteladas. Si yo hago una derivación en una vivienda tutelada, seguimos en coordinación. De hecho, hacemos reuniones tanto con el CRIS como la vivienda tutelada. Hago así porque están aquí. Entonces, y de hecho, para una persona vaya a una vivienda tutelada, muchas veces hacemos la previa. Por ejemplo, ahora tenemos un caso de una chica que cuando haya plaza, lo más seguro que pueda hacer el ingreso. Nosotros estamos trabajando con esa persona para que cuando ingrese en la vivienda no sea muy traumático y pueda adaptarse mejor. De hecho, ellas han abierto la puerta para que pueda ir a comer algún día y conocer a la gente. Bueno, ¿cómo accedemos a la trabajadora social sanitaria? Pues a demanda, la persona o la familia puede solicitar cita con nosotras, derivación de otros profesionales, pues médicos. En mi caso, en salud mental, pues tenemos los médicos que me hacen la interconsulta, o enfermeros, o los psicólogos. Y hacemos reuniones donde hablamos de los casos. Pues solicitud de profesionales de servicios sociales, pues ONGs educativos, o lo programamos nosotros directamente. ¿Qué herramientas utilizamos? He puesto unas herramientas que es en este caso la Ley 8/2021, que claramente ahí no voy a entrar porque aquí ya estaba María, y María pues es un pilar fundamental para nosotras para poder estar lidiando con esta ley y nos da muchas herramientas para poder trabajar con ello. Luego, el reconocimiento, declaración y calificación de grado de discapacidad. Claro, estas nos dan una herramienta pues para el tema laboral, para el tema sanitario, para el tema de educación, pero claro, tenemos que valorar si esa persona le va a beneficiar tener ese tipo de discapacidad. Si le va a beneficiar, se tramita, pero no dar por hecho que una persona que venga ya con un diagnóstico tenemos que solicitarle una discapacidad, tenemos que solicitarle una dependencia, porque ya desgraciadamente la podemos estigmatizar y lo que nosotros queremos es que coja autonomía. Entonces tenemos que valorar si de verdad eso le va a ayudar o no. Y bueno, la Ley 39/2006 es la que nos da a nosotros los recursos, porque podemos utilizar desde centros residenciales, centros de día, el CRIS a través de se gestiona a través de la dependencia, o un servicio de atención a domicilio. También tenemos que valorar que a lo mejor esa persona sí que es dependiente, pero con un recurso del ayuntamiento ya un teleasistencia o un menchar a casa y no hace falta que pase por el proceso de valoración de dependencia. Hay que decir que las valoraciones de dependencia las hacen desde el ayuntamiento, las trabajadoras sociales, y las valoraciones de salud mental, por la complejidad, las hacemos las trabajadoras sociales de salud mental. Bueno, para explicar un poco cómo utilizamos pues las herramientas como la dependencia o las coordinaciones que hacemos con servicios sociales, he puesto un caso. ¿Vale? Nos encontramos con el caso es real, pero los datos no. Claro.
Jorge, de 30 años, natural de Puerto de Sagunto, pues está diagnosticado de esquizofrenia paranoide, pues los padres son separados cuando Jorge tenía 1 año, ambos toxicómanos. Jorge vivía con su madre hasta que falleció y después vivía con su abuela paterna. Dificultad en la convivencia, ya que, pues, que la abuela es consumidora y además es ella la misma la que le da las sustancias a Jorge. Ingresan al hospital por delirios y piensa que vive en el espacio, que es un astronauta. Y entonces, pues desde la sala pues tienen una intervención y cuando ya llega a una estabilización, pues deciden que necesita un mayor tratamiento y se deriva a Padre Jofre. Él acepta y entiende que no puede volver a casa y firma la ley de la dependencia para solicitar un centro de enfermos mentales. ¿Qué pasa? Habla con su familia y decide, lo rechaza todo y que una alta voluntaria. Entonces ahí venimos nosotros. Se hace una cita con salud mental y se hace una intervención se hace una derivación a la trabajadora social de salud mental. ¿Qué es lo que hago yo? Pues hablo con él, intento decir, bueno, el Padre Jofre está ahí, si no lo quieres decidir ahora lo puedes decidir más tarde. Y él se niega rotundamente, piensa que le vamos a encerrar y ahora está viviendo en una casa de un abuelo que está solo y tiene un gato y un perro. No quiere desprenderse de ellos, es su familia. Él quiere estar con su gato y su perro, porque son sus familias. Me coordino con servicios sociales y vamos al domicilio. No quiere saber nada de nosotras, nada ni que nos vayamos. A la tercera vez que fuimos, ya él bajó y habló con nosotras. Bueno, es que lo estoy pasando un poco mal, tengo mucha fobia al salir de casa, entonces no puedo comprar, no llego a final de mes porque me lo estoy pidiendo todo por comida a domicilio, no estoy durmiendo bien. Bueno, vale, Jorge, te voy a dar una cita con la psiquiatra, te la voy a adelantar para que vea ajustar un poco la medicación para el tema de que a ver si puedes dormir mejor y vamos a hacer un plan de intervención. Déjanos trabajar. Y nos dice que sí. Y empezamos a trabajar desde servicios sociales. Ya no quiere el recurso residencial, se cambia a un servicio de atención a domicilio. Entonces va una persona a casa a ayudarle a la limpieza de la casa. Una vez nos haya dejado a subir en la casa, vemos las condiciones en las que se encuentra en esa casa porque él no es consciente y ahí había comida desde antes del ingreso, pero está acostumbrado a vivir en esa situación, respetando su autonomía, respetando su decisión, pero intentando mejorar su calidad de vida. Se deriva al SASEM. Bueno, el SASEM es un equipo de servicios sociales donde trabajan con personas de salud mental y le hacen el acompañamiento. En este caso, bueno, es la trabajadora social que hace muy buen vínculo con él. ¿Y qué hace ella? Pues ella va a su casa. Bueno, Jorge, vamos a ver qué hacemos con la pensión. Mira, para el tema de la comida, pues con este dinero pues compramos arroz, pasta, cosas que nosotros las tenemos ya, pues que lo hacemos en nuestro día a día, pero para él no son y que no sabe. Y entonces llevamos una intervención de hace 2 años que hemos conseguido, uno que no ha vuelto a ingresar, otro que no ha ingresado en un CEM y está totalmente autónomo en su casa. La semana pasada me llamó que en la uña del pie, pues le cogí cita con un podólogo, porque esas cosas, pero esa red de apoyo que no tiene, pues somos entre servicios sociales y yo. Bueno, las técnicas de instrumento, pues utilizamos los trabajadores sociales, las entrevistas, tanto los pacientes o familiares como los profesionales, elaboramos informes, luego las intervenciones grupales, actualización de guías de recursos, las leyes van cambiando, los recursos van cambiando, tenemos que estar siempre al día, y la visita a domicilio. La visita a domicilio es primordial. O sea, la visita a domicilio se compone, pues es la entrevista y la observación. Y la entrevista es que esa persona está cómoda, en un lugar cómodo, porque es su casa. Entonces puedes ver tantas cosas en la visita a domicilio, cómo está la casa, los roles de la familia, cómo o discuten o no discuten, o se ve tanto en una visita a domicilio. Siempre es interesante ir 2 personas. A mí me gusta mucho ir pues, o con servicios sociales, porque la mirada que pueda tener ellos a lo mejor ven cosas que yo no puedo ver o yo veo que ellos no ven. Incluso hemos salido a algún domicilio que hemos visto cosas totalmente diferentes. Y digo, a ver, hemos ido a un domicilio y esto es que no tiene... y lo hemos puesto en común y hemos hecho el plan de intervención para esa persona. He puesto un caso para ver la importancia de la visita a domicilio.
Es Ana, 79 años, natural de Almenara, diagnosticada de esquizofrenia desde hace más de 30 años, vive con su hija. Acude de forma regular a salud mental y desde servicios sociales me informan que Ana lleva meses sin agua en casa y solicita ayuda. No deja entrar en el domicilio a servicios sociales. ¿Vale? En este caso me lo deriva a servicios sociales. ¿Qué es lo que hago? Me meto en la historia, yo veo que va a salud mental, que tiene buen vínculo con salud mental, ella refiere que está bien y está estable. Y también veo que va a enfermería, que todas las semanas en su centro de salud va a la enfermera y la enfermera le toma el azúcar y la tensión. Pues contacto con esa enfermera. Oye, ¿conoces a Ana? Sí, sí, la conozco. A ver, ella le he dicho si necesita ayuda, pero no quiere, dice que está bien, pero la verdad es que me la cito a última hora porque huele muy mal. El olor a orín es muy fuerte, entonces la gente se queja y me la... He intentado que ayudar, pero no se deja. Digo, bueno, ya que tienes el vínculo con ella, si le puedes decir que venga a verme, y Ana viene a verme. Ella refiere que está bien, pero sí que es verdad que las condiciones que vienen pues está muy delgada, muy sucia, y se lo comentó a la psiquiatra lo valora y refiere que prefiere una valoración en el hospital. Y al final ingresa en medicina interna porque necesitaba apoyos X médicos. ¿Qué hacemos? Intervención desde mi parte. Me coordino con servicios sociales, hablamos con la hija y acudimos al domicilio. ¿Qué nos encontramos? Una cosa así, ¿eh? Y eso le tenéis que poner, claro, el olor y esto. Entonces, pues la hija iba de vez en cuando, pero pues se le habían acostumbrado a vivir así, ¿vale? Son otras situaciones. Entonces, yo hablé con la hija, bueno, vamos a hacer una intervención de esta situación, no puede seguir así, por lo menos limpiar, que ella pueda andar y un colchón, servicios sociales te va a ayudar, se puede poner un plan de choque para que limpie en la casa, pero tiene que tirar pues los restos. Entonces quedamos que en una semana ella tira lo que no sirve y que ya llegaría un plan de choque para limpiar. Se fue a la semana, no fue capaz, decía que tenía trabajo y no lo limpió. La siguiente semana seguíamos en la misma dinámica y a la tercera pues ya hablamos con Ana. Ana, por ahora no son condiciones donde puedas vivir. Ella finalmente lo entendió y aceptó ir a una residencia. Lo que quiero decir con esto que es la importancia de ir al domicilio. Porque claro, ella venía y decía que estaba bien, pero nos encontramos esto, que teníamos que intervenir. Y bueno, nada, no sé, ya tengo tiempo, he ido muy rápido. Bueno, yo estoy en el comité de bioética desde hace poquito tiempo y la verdad es que estoy muy contenta. Estoy aprendiendo mucho y tanto de mis compañeras del equipo como de María y estar, pues eso, te hace reflexionar y te está dando pues ideas, cosas que a lo mejor estamos trabajando tan rápido que no nos paramos. Y nosotros pues como profesionales tomamos decisiones constantemente desde primera hora hasta, bueno, y en nuestra vida y no nos llegamos a parar qué decisiones estamos tomando. Y a la hora de enjuiciar éticamente una situación, pues es necesario disponer de una base de criterios y principios morales que nos sirvan de referencia pues a la hora de tomar estas decisiones. Como profesionales, pues no debemos centrarnos en una intervención reactiva, sino anticipar, pues de manera proactiva como posibles circunstancias de vulnerabilidad y esquivando dos riesgos. Uno de ellos es ignorar la voluntad de las personas atendida y pues desconocer la eficiencia de los programas o de las políticas sociales. Y nada, yo por finalizar, y así vamos a las preguntas, pues en esencia nuestra misión es ética y así debe ser nuestro ejercicio. Así.